Muchas gracias al profesor Alejandro Banoli. Yo voy a tener que hablar de Estado y acá tengo delante mío el profesor que me enseñó a mí, que es Alejandro Rossmann. Se va a enojar nuevamente conmigo, no va a estar de acuerdo. Tengo a hablar de impuestos, lo tengo a Pepe Sabdella, tengo a Ricardo Cos, que es profesor titular de Impuestos 2 en la facultad. Pero la verdad que no se dice envenena. Benjamin Franklin decía que había que hacer una nación donde había dos cosas que no se podía evitar: la muerte y pagar impuestos. Nosotros que copiamos toda la Constitución de Estados Unidos, hasta las comas, sin embargo, no copiamos esa esencia de la formación de los estados de Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Tomemos hoy, tengo los datos hasta octubre, pero vamos a tomar hasta septiembre para complementarlo con los gastos. Cuando uno ve la recaudación de impuestos hasta septiembre, IVA, que es un impuesto al consumo que pagamos todos los consumidores, 1.400.000 millones de pesos. 1.400.000 millones de pesos, más o menos un 11-12% del Producto Bruto. Ganancias, 1 billón de pesos. Bienes personales, que es el impuesto a la riqueza, 18.000 millones de pesos. Pues decir, bueno, está bien, no le pagan a la nación porque la Constitución Nacional dice claramente que los impuestos directos los paga en las provincias. Entonces nos metemos dentro de la provincia cuánto pagan de impuesto inmobiliario y específicamente cuánto pagan del impuesto inmobiliario rural. La provincia de Buenos Aires, donde tenemos la tierra más rica del mundo, la recaudación del año pasado del impuesto inmobiliario rural fue 7.000 millones de pesos, 7.200 millones de pesos. El 2,66% de recaudación de la provincia, porque el 69% restante lo hace el impuesto a los ingresos brutos. Y el impuesto inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires, que agarra el primero, segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires. Tenemos zona norte de Gran Buenos Aires, pero también tenemos La Matanza, tenemos Berazategui. Paga más del doble que lo que paga el inmobiliario rural. Y lo mismo pasa en mayor o menor medida en todas las demás provincias de este bendito país. No pagan el impuesto inmobiliario rural. Es ridículo. El total del impuesto inmobiliario rural, acá tengo profesores que me dejan mentir, es el 0,4% del Producto Bruto. El total del impuesto inmobiliario rural es el 0,4% del Producto Bruto del país. Cuando se enseñan teoría económica, otra vez recurro al profesor Rossmann, te hablan de la renta agraria, la renta diferencial de la tierra, la renta ricardiana, la diferencia entre la tierra fértil y la tierra no tan fértil, el precio diferencial. La Argentina tiene una brutalidad de renta agraria porque tiene la tierra más rica del mundo. Pero también tiene una renta petrolera, tiene renta minera. La Argentina exportó el año pasado 62 toneladas de oro por 2.442 millones de dólares el año pasado. Balance de pago el año pasado. 62 toneladas de oro. Ingresan al país más por exportación de oro que por exportación de carne o de trigo. Nosotros somos el país de la carne y el trigo. Entra más por exportación de oro. ¿Cuánto pagan de impuestos? ¿Cuánto paga la Barrick, que tiene en valedero la explotación de oro en San Juan? O en Santa Cruz o en Parayón Negro. ¿Cuánto pagan? Tiene una estabilidad minera, que pense ahora en el 2020, que le echan el 90 a Menem por 30 años, y pagan a la provincia por boca de pozo el 3%, pero no es el 3% de verdad, porque le restan transporte, deben pagar el 1,5-2%, es lo que pagan de impuestos a las provincias. Estoy hablando de lo oficial, puede haber bajo la mesa seguro, pero lo que es lo oficial no pagan nada, ni la provincia ni a la nación no pagan nada. No pagan impuestos y son grandes empresas transnacionales. Ustedes saben que todo eso está en manos de empresas transnacionales. Santa Cruz tímidamente tiene algún grado de participación en las explotaciones de oro en la provincia. La renta financiera. O sea, tenemos una base imponible, de verdad, para poder cobrar impuestos. Recién Ricardo hablaba del pacto social. Lo primero que hay que poner en la mesa del pacto social es cuánto contribuye cada uno. Lo dice el artículo 16 de la Constitución Nacional. La equidad en el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hacen estos muchachos? No pagan nada de nada. Aranguren fue a la Cámara de Diputados y le preguntaron, él que trabajó desde los 14 años como cadete en Shell,
cuánto era el costo de extracción del gas o del petróleo y dijo que no lo sabía. Y no lo sabía, no lo quiso decir, porque no decían ni $5. Cuando el petróleo, el barril de 161 litros de petróleo Brent está a $36. O sea, hay una diferencia abismal entre el costo argentino y el precio final de esos productos en el mercado mundial. Y no cobramos impuestos. Vos decís, ¿para qué queremos cobrar impuestos? ¿Para qué queremos cobrar impuestos? Macri se fue o se está yendo. En realidad ya se fue, porque entre las vacaciones se tomó, en la campaña ni participó. ¿Quién le da la orden a la CUNSA, que es el que funciona como ministro de Hacienda? ¿Quién le da la orden a Guido Santelli, que es el presidente del Banco Central? El Fondo Monetario Internacional. Macri nos endeudó, nos duplicó la deuda externa, nos ató al Fondo Monetario Internacional, nos dejó 5 millones de pobres más. La UCA dice que el 52% de los chicos son pobres. Entre los jubilados y pensionados, que acá está el problema que quiero contar, nosotros tenemos un número redondo, que estoy dando todo un número redondo, pero es una estadística que puedo corroborar. Tenemos 12 millones de aportantes al sistema previsional, 12 millones de aportantes, pero tenemos casi 7 millones de jubilados y pensionados. Está rota obviamente la relación, como pasa en todos los países del mundo. Más pasa en Alemania y en Japón, que son más longevos que nosotros, y que tienen mejor legislación que nosotros. Lo tenemos que cobrar con impuestos. En todos los países se cobra impuestos para compensar lo que el aporte previsional no puede, porque vos tenés una relación de 1,6 personas en actividad contra 1 en pasividad. Como no quieren pagar impuestos, no quieren cobrar impuestos, aparte de la aberración que hicieron, ¿se acuerdan cuando en el 2017 le sacaron el 20% del impuesto a la ganancia que iba al sistema previsional y lo pasaron a la provincia? Y las provincias levantaron la mano contra los viejos, contra los jubilados y pensionados, porque le daban ese 20% que le correspondía a las provincias. Lo compensan después con el impuesto al cheque, al débito y crédito bancario, pero no es lo mismo. Lo que estamos diciendo acá es que están desfinanciando el sistema previsional, y la propuesta que tienen para el sistema previsional es que ni siquiera se ajuste por el IPC, que ni siquiera se ajusta 70% por IPC y 30% por RIPTE. Como esto es un gasto que en presupuesto llamamos un gasto fijo, pero en realidad es un gasto fijo que se ajusta por el 70% del IPC y 30% por RIPTE. Para que no pagar esto, lo que están proponiendo es que no se les ajuste la jubilación y la pensión. Hay jubilaciones y pensiones de privilegio, los jueces, los legisladores, pero el 70% más de los jubilados y pensionados de este país cobran 15.000 pesos. A estos tipos les vamos a dejar congelado el haber previsional. 15.000 pesos, ese es lo que cobran. Obviamente que el único problema que tenemos nosotros es nuestra clase dominante. El problema de este país no son los pobres, son los ricos. Siempre fue así. La Argentina nunca fue un país pobre, es un país injusto. Lo decía bien Ricardo. Ricardo decía, miren, estos tipos quieren dejar congelar la foto y hacer el pacto social con lo que tienen acá. Entre mientras sacaron plata, siguen sacando plata, nadie se mete en su contabilidad. Bueno, si tenemos que hacer un país en serio, vamos a tener que cobrar impuestos una buena vez. O sea, en el acuerdo social vamos a tener que cobrar impuestos. ¿Para qué? Para poder financiarle una jubilación digna. Hoy el 50%, en realidad hasta septiembre es el 50,5% del gasto de la Administración Nacional, es el sistema previsional. El sistema de seguridad social se lleva el 50,5% del gasto. Los empleados públicos de toda la Administración Nacional son 361.000 agentes, lo cual la mitad son Fuerzas Armadas y de Seguridad. La mitad. Son 2.800.000 los empleados públicos en total de todo el país, pero la Administración Nacional tiene 361.000 agentes, lo cual la mitad, más de la mitad son Fuerzas Armadas y de Seguridad. La obra pública. Todos acá recibimos formación keynesiana. El profesor Rossman, lo primero que se enseñaba era Keynes. ¿Y Keynes qué decía? Que había que hacer obra pública. El gasto público, el corazón del gasto público era la inversión pública. La inversión pública hasta septiembre es solamente el 5,5% del gasto. Se cayó fuertemente, 5,5% del gasto. No alcanza ni siquiera para hacer la reposición de la inversión que hay. 5,5% del gasto público es inversión pública en la Administración Nacional. Y de intereses, 25% del presupuesto. Intereses. Dicen que tenemos superávit primario, un magro superávit primario, llegó un magro superávit primario de 22.000 millones de pesos. Si tuvimos que pagar intereses hasta septiembre por casi 500.000 millones de pesos.
Cierra este gobierno con un déficit, va a terminar finalmente con déficit primario, porque el déficit, el superávit primario lo consiguió gracias a que vendió 2 centrales térmicas, por supuesto a los amigos. La central térmica Ensenada Barragán, que se la vendió a YPF y a Pampa Energía, que es Milling, que es Macri. Y la otra se la vendió el hermano del Alma, la central térmica Estanislao López, se la vendió a Puerto Argentino, que es de Nicky Caputo. Una vez que se acabó todo esto, seguramente vamos a cerrar el año por lo menos con el 1% de déficit primario. Pero a eso hay que sumarle el 3,5 o 4% del déficit financiero por los intereses de la deuda, porque nosotros tenemos que pagar la deuda en dólares, cobramos en pesos y tenemos que cobrar la deuda en dólares. En el presupuesto, habían presupuestado que este año el dólar iba a estar a 40 pesos con 10 centavos, 40 con 1 era el dólar del presupuesto, y ahora está a 63,5. Y estamos en noviembre. O sea que se dan cuenta que no va a ser 40,1. Entonces vos tenés que recaudar en pesos y tenés que comprar dólares porque tenés que pagar los intereses de afuera con dólares. Superávit comercial que no tenemos, porque ustedes saben que los mismos intereses hacen que lo que tengamos por haber cerrado la economía argentina, en la recesión en que estamos viviendo, haber comprimido las importaciones como se comprimió, vos tenés un superávit en mercancía, pero lo perdés en la cuenta corriente cuando tenés que pagar los servicios financieros. Sobre todo los intereses de la deuda y el giro de utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices. O sea, no tenés ni siquiera dónde recurrirlo. Y te hacen abrazarte al fondo, seguir con la receta del fondo, y la receta del fondo ya la conocemos. Va a ser, y ya lo dijeron, va a ser aumentar los impuestos pero al consumo, no a la propiedad. Colocarle impuesto a la leche, colocarle impuesto al agua. O sea, extender el IVA a la leche y al agua, que estaban exentos. Y sobre todo van a buscar perjudicar al sistema previsional para que los jubilados y pensionados en conjunto cobren menos. Y también, como la lógica de ellos es que hay que reducir el nivel de actividad interno y hay que ser más productivo, la flexibilidad laboral. No tenemos opción. O hacemos lo que el fondo nos dice y este es el futuro, tarde o temprano esto va a ser así, porque lo hemos vivido, no es que lo contamos y no lo sabemos, lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido desde el 56, cuando Prebisch nos ató al Fondo Monetario Internacional. Lo hemos sufrido cada vez que el Fondo Monetario Internacional dijo la receta que había que hacer, y cuando no la cumplimos te soltó la mano, como le hizo a Alfonsín en el 89 o a Domingo Felipe Cavallo en el 2001. Cumplir la receta del fondo o hacer un modelo distinto, y como dijo un gran educador americano, Simón Rodríguez, el tutor de Simón Bolívar, o inventamos o le erramos. Muchas gracias.